Hola, ¿qué tal amigos de la ciencia de lo pedagógico? Capítulo número 53. Hoy día tendremos un tema muy interesante, ya lo van a ver. Está relacionado a las emociones. Pero no les cuento más para que puedan conocer a nuestra nueva invitada y amiga de la ciencia de lo pedagógico. Y obviamente, después de la intro. La ciencia de lo pedagógico con Gabriel Erices. Hola, queridas y queridos amigos de la ciencia de lo pedagógico. Nuevamente en un nuevo capítulo el día de hoy, pero con una gran invitada. Como se los dije en la introducción, vamos a tratar el tema de las emociones en el aula. Pero conozcamos primero a la persona con la cual vamos a dialogar y a profundizar el tema. Hola Lorea, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Gabriel. Cuéntanos quién eres y qué haces, Lorea, por favor. Claro, pues soy la doctora Lorea Martínez y el foco de mi trabajo es el aprendizaje socioemocional. Yo empecé mi carrera como maestra de educación especial, pero durante los últimos 10 años he centrado mi trabajo en poder apoyar a los centros educativos, a las escuelas, haciendo formación profesional para los docentes y apoyando equipos de liderazgo para que puedan implementar el aprendizaje socioemocional de manera efectiva. Uy, qué interesante. Yo creo que existen muchos prejuicios, entre paréntesis, con las emociones, pero hoy día quiero que destrabemos todos esos prejuicios y conversemos realmente cuál es el sentido y el aporte que da el trabajo de las emociones o la gestión de las emociones, o como lo vamos a ir llamando en la medida que dialoguemos. Pero quiero empezar de inmediato con una pregunta que podría sentirse básica, pero creo que hay personas que hasta el día de hoy todavía se la siguen preguntando. Puede ser por desconocimiento, no, o por prejuicio. Pero cuéntanos, ¿qué son las emociones y cómo influyen en nuestro quehacer humano? Sí, pues las emociones son complejos estados mentales y corporales que generalmente se activan por un acontecimiento que se conoce como un estímulo. Y este estímulo puede ser algo exterior a nosotros, pero puede ser algo interior como un pensamiento o si nos ponemos a recordar una situación triste, por ejemplo. Ya. Entonces, cuando se genera este estímulo, se produce un proceso de valoración automático que determina si el acontecimiento se percibe de forma o bien positiva o bien negativa. Y eso genera en nuestro interior, en nuestra fisiología, a nivel conductual, una respuesta emocional. Entonces vemos con este trabajo que las personas tienen diferentes respuestas emocionales a estos acontecimientos. Hay personas que son lo que podríamos llamar muy reactivas, que enseguida pues tienen una respuesta inmediata delante de ese estímulo, y hay otras personas pues que crean un espacio y pueden analizar la situación o considerarla antes de responder. Entonces, un poco el trabajo que intentamos hacer con el aprendizaje socioemocional es poder enseñarle a nuestros niños, niñas, nuestras jóvenes, bueno, esa pregunta básica de qué son las emociones, y luego poder enseñar estrategias y herramientas para que estos jóvenes tengan recursos para procesar esas emociones y las usen para tomar buenas decisiones en su vida como estudiantes, pero también en la vida cotidiana. Es interesante lo que dices, pero creo que obviamente quien tiene que hacer de guía a nuestra y nuestros jóvenes o niñas y niños también tiene que gestionar sus emociones. Por lo tanto, tiene el profesor o la profesora o quien esté guiando tiene que prepararse para poder hacer eso y gestionar sus propias emociones. ¿Cómo lo hace ahí la persona que va a estar, el profesor o profesora? Claro, tú, bueno, has introducido uno de los temas
más centrales, digamos, de mi trabajo, que es el trabajo con los adultos. A menudo digo que no podemos enseñar lo que no practicamos. La verdad es que para que los docentes puedan hacer este trabajo de manera efectiva con sus alumnos, primero tienen que tener claridad ellos mismos en cómo practican estas habilidades sociales y emocionales. Entonces el docente, para poder para realmente poder llevar el aprendizaje socioemocional a su aula, tiene que empezar por un trabajo interno personal de reflexión, de análisis, de ver cómo él o ella está analizando y llevando esas emociones dentro del aula. Una de las cosas que se han visto a través de la investigación en la neurociencia afectiva es que desde el punto de vista neurobiológico es imposible, pues, crear recuerdos o tener pensamientos complejos sin emociones. Entonces hoy sabemos que las emociones juegan un papel muy importante en nuestros procesos cognitivos. Antes creíamos que las emociones iban por una parte y nuestro procesamiento cognitivo iba por otra. Hoy sabemos que son procesos interdependientes. Entonces el modelaje que hace el educador, el poder ser un modelo de cómo lidiamos con el estrés, cómo respondemos a diferentes situaciones, va a ser muy importante para que esos niños, niñas y jóvenes puedan desarrollar estas habilidades y vean las consecuencias y la importancia de poder trabajar estas habilidades y desarrollarlas en su vida. Quiere decir que ahí las emociones pasan a ser claves para los procesos de aprendizaje. No las entiendo de otra forma, yo creo. Exacto, es decir, no podemos tener pensamientos sin emociones y al revés. En el trabajo que yo hago, muchas veces le digo a los docentes que tenemos que emocionarnos en la clase, tenemos que hacer que nuestros alumnos se emocionen, porque realmente no hay aprendizaje si no tenemos en cuenta las emociones. Para poder, pues, hacer todo lo que tenemos que hacer a nivel cognitivo para desarrollar un aprendizaje significativo, tenemos que tener en cuenta esas emociones y tenemos que usarlas como datos, como información que nuestro cuerpo y nuestra mente generan y es nuestro sistema de alerta. Entonces, cuando estamos experimentando una emoción, no la calificamos como negativa o positiva, sino que la vemos como eso, simplemente como información, como datos que podemos incorporar. Entonces, cuando incorporamos esa información en nuestra vida cotidiana, lo que hacemos es usar todas las herramientas que están a nuestro alcance para poder tomar mejores decisiones. Uno comprende ahí que estamos hablando, sobre todo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la activación de los conocimientos previos, porque sin esa activación creo que es muy complejo realizar aprendizaje, aunque se ha dado otras veces que sí. Pero la activación indica de que hay una experiencia, hay una emoción, un sentimiento que la persona conecta el contenido que está viendo y la habilidad para poder aprenderlo. Pero ¿qué pasa cuando ese contenido o habilidad que el profesor o profesora va a desarrollar en una asignatura es más complejo relacionarlo con la vida de los estudiantes y conectarlos con su día a día y con sus emociones? Por ejemplo, la matemática, que siempre es algo como, pero tan abstracto, aunque es muy concreto, yo siento que igual es la realidad, pero imaginémonos algo que esté en matemática y nunca podamos conectarlos con el cotidiano. ¿Cómo se puede ahí conectar las emociones? ¿Hay una conexión o es otro tipo de conexión que hay que hacer? Sí, hay una conexión y tiene que ver mucho con cuál es el tipo de actitud y también reacción emocional que tenemos delante de la matemática. Por ejemplo, lo que tú comentabas es una estrategia que trabajamos mucho en aprendizaje socioemocional, que tiene que ver con hacer el contenido que trabajamos con los estudiantes, poder hacerlo relevante y poder acercarnos a través de ese contenido académico a los intereses, las pasiones, las cosas que nuestros alumnos y alumnas, pues, quieren aprender. Eso es una parte. Pero hay una parte también que nos cuesta mucho reconocer como educadores, que es
qué experiencia emocional tienen nuestros alumnos cuando están en el aula, y simplemente el hecho de estar en la clase de matemáticas genera una diversidad de experiencias Sí. emocionales. Tenemos estudiantes que están encantados y se apasionan con las matemáticas, pero hay muchos y muchas estudiantes que no les gusta porque quizás han tenido Mm. una experiencia emocional negativa en el pasado, quizás han tenido docentes que no han sabido enseñarle esa asignatura de manera efectiva, no la han conectado con su experiencia y no han reconocido que tenemos esa experiencia emocional. Y eso no es negativo, al contrario, lo que indica es, bueno, hay algo que tenemos que trabajar. Si yo como estudiante me bloqueo mentalmente cuando se plantea me ponen delante un problema de matemáticas que tiene muchos datos, quizás tiene diferentes pasos. Si me colapso inmediatamente, el problema que tengo no es con mi capacidad, mi habilidad y fluidez con las matemáticas en sí, sino que tengo un bloqueo más a nivel emocional. Entonces, incluso en el aula de matemáticas tenemos que trabajar esa parte emocional para que el estudiante pueda centrarse luego, ya una vez, digamos, superado ese bloqueo, Sí. en poder solucionar ese problema. Pero tenemos que empezar por reconocer que tenemos una experiencia emocional en cualquier situación de la vida y delante de cualquier asignatura. Entonces, una vez hemos reconocido eso y hemos enseñado ciertas estrategias para superar ese bloqueo, entonces sí que podemos entrar en el contenido académico. Pero sabemos que los cerebros estresados no pueden aprender. Entonces, si tenemos estudiantes en nuestras aulas que en la clase de matemáticas están estresados porque no están seguros o tienen miedo o se sienten frustrados, pues esos aspectos los tenemos que trabajar y están conectados, pero son independientes del contenido matemático en sí. Sí. Ahora, yo siempre he dicho que es clave el vínculo del docente o la docente con el alumno. Sin ese vínculo, un vínculo sano, obviamente, no vamos a poder avanzar en nada. Lo relacional es clave. Yo me acuerdo que hay un filósofo, escritor chileno que ya partió, era Humberto Maturana, y siempre decía que las relaciones son consensuales, consensuadas. Y cuando se entra en esa relación cambia la dinámica y el quehacer humano. Pero mira, es interesante porque mientras hablabas, recordaba algo que me había sucedido, porque este año tú sabes que acá en Chile, que entramos en clase o en... las clases comienzan en marzo. Al poco ritmo de comenzar las clases, se provocaron una cantidad, y todavía siguen, pero explosiva de problemas de convivencia escolar. Muchas discusiones, muchas peleas entre los estudiantes, un desborde absoluto de las emociones. Y bueno, las escuelas tenemos dos grandes herramientas. La más antigua, que es la de vigilar y castigar, que se sigue utilizando obviamente, y la más nueva dentro del sistema escolar, estoy hablando unos 15 años más o menos que entró en el sistema escolar chileno, que es lo formativo y la convivencia escolar. Ahora, ¿qué les ha pasado? Porque yo también hay un libro que vamos a nombrar que tú has escrito y que algo hablas tú ahí sobre esto que provocó esta pandemia, este encierro en los estudiantes, que cuando vuelven a las escuelas, la única forma de solucionar sus conflictos es la violencia. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué nos puedes compartir? Sí, un par de cosas. Una a nivel individual y luego hablaremos un poco del sistema. A nivel individual, entendemos el comportamiento de nuestros estudiantes como comunicación. Es decir, cuando nuestros estudiantes llegan al aula y tienen estos comportamientos de violencia, de agresión física, están comunicando que hay una necesidad que no la tienen cubierta. Entonces, cuando vemos ese comportamiento como comunicación, podemos empezar a trabajar y podemos como ponernos en una situación realmente de ver a ese estudiante a partir de una necesidad, no solo del comportamiento. Es decir, tenemos que ir un poquito más allá y ver
cuál es esa necesidad que no tiene cubierta. Lo que hemos visto es que muchos estudiantes, bueno, con el tiempo de aislamiento ha habido un poco de oxidación de las habilidades sociales, ha habido una experiencia muy traumática también a nivel de la pérdida de seres queridos, de la alteración de la vida cotidiana, sobre todo en nuestros jóvenes y adolescentes que no han podido tener la parte social, es una parte tan importante en su desarrollo en esos años de adolescencia, y todos esos aspectos se han visto cortados, se vieron impactados de forma muy significativa por la pandemia. Entonces, el regreso a las aulas, cuando vemos esa violencia, lo que indica es, pues eso, todas esas necesidades que no han sido cubiertas y que poco a poco tenemos que trabajar con los estudiantes. Claro, en primer lugar tenemos que trabajar el síntoma, digamos, que es esa violencia, pero luego tenemos que ver qué está en la base. A nivel del individuo. Luego, a nivel del sistema, yo diría que la pandemia también ha hecho surgir problemas del sistema educativo que ya existían antes de la pandemia, pero que ahora los vemos con una nueva luz. Es decir, los centros educativos muchas veces no estaban preparados para poder responder realmente a las necesidades sociales y emocionales de nuestros niños, niñas y jóvenes. Entonces, esa necesidad se ha visto aumentada por la pandemia, y las escuelas se han dado cuenta que no tenían los recursos ni las estructuras para poder responder a esas necesidades. Entonces creo que tiene que haber un replanteamiento de cuál es la función de la escuela en definitiva, y volviendo a lo que comentabas anteriormente, el poder hacerlo desde una base donde las relaciones humanas las usamos como ese vehículo imprescindible para poder desarrollar un aprendizaje significativo, para que los niños y las niñas vayan a la escuela contentos y vean que ese es un lugar donde se pueden sentir seguros, queridos, y donde pueden aprender. Digamos, cuando solo nos acercamos a esta situación de violencia desde el punto de vista del castigo, quizás estamos, trabajando ese aspecto de forma muy a corto término, pero realmente no estamos trabajando la base y el origen y el por qué se está dando esa agresión física. Pero ahí, Lorea, por ejemplo, un estudiante que ejerce violencia contra otro, por ejemplo, si bien tenemos que sí o sí trabajar lo formativo, ese estudiante deberá también paralelamente, independiente que se trabaje lo formativo, tener una consecuencia producto de los actos. ¿O solamente se trabaja lo formativo? Sí, la consecuencia también se tiene que trabajar, pero lo hacemos desde un punto de vista que a veces llamamos restaurativo, es decir, que podamos trabajar con ese alumno, con esa alumna, para poder reparar el daño que se ha hecho con esa violencia física, ¿no? Hay que generar una conciencia de que si pertenecemos a una comunidad de convivencia donde adultos, niños, niñas y jóvenes estamos juntos y queremos estar juntos en ese espacio, pues hay una serie de aspectos del contrato social que debemos respetar. Pero hay que trabajarlo desde esa conciencia de que ha habido de que se ha hecho daño y que ha habido unas consecuencias no solo exteriores, sino para la percepción interna de ese niño o niña que ha ejercido violencia, y también la consecuencia para el que ha recibido, digamos, ese acto. Entonces, cuando se hace desde el punto de vista de la restauración, el objetivo es que ese joven restaure el daño que ha causado, no simplemente que tenga una consecuencia. La consecuencia seguramente la tendremos en cualquier situación, pero hay que también hacer un trabajo más desde la parte humana, digamos. ¿Por qué crees que la escuela, porque yo creo que esto es algo que sucede en todos los sistemas escolares, creo que hay muy pocos sistemas escolares que no tienen esta visión, pero la mayoría busca más el castigo respecto a la respuesta,
más que esto reparatorio, que yo lo encuentro súper interesante como forma. Porque es como medio doble estándar, porque acá en Chile, por ejemplo, los reglamentos que rigen todo esto necesitan tener las dos acciones, la reparación y también la consecuencia, pero la consecuencia debe asociada como un castigo, no sé, ser suspendido por algunos días, o si es muy fuerte expulsarlos de una escuela. Pero ¿por qué está esta tendencia humana a no, por qué no comprendemos esos procesos? ¿Qué nos pasa? Sí, bueno, venimos de una tradición que es mucho más, digamos, autocrática, Sí, donde, bueno, se decía, ¿no? La letra con sangre entra. sí, Entonces, venimos de una tradición donde incluso se usaba la violencia física en las aulas para que los alumnos, las alumnas se portaran bien, no se movieran de su sitio, pero bueno, por suerte cada vez estamos mucho más alejados de esa visión del aprendizaje, oh que uno sí, tiene que estar calladito, quieto, sentado en su silla, y entendemos que el aprendizaje es un proceso social, es un sí, proceso emocional. Pero claro, el aplicar una consecuencia es un proceso mucho más rápido. Es decir, tenemos que establecer unas expectativas mm, de comportamiento, y cuando venimos desde el punto de vista punitivo, pues hay una consecuencia y no hay nada más que hacer. sí, Cuando lo hacemos desde el punto de vista más de restauración, ahí hay un trabajo que necesita pues un proceso de mediación entre las diferentes partes, hay un trabajo que los docentes tienen que hacer, pero lo entendemos, como tú bien decías, desde el punto de vista formativo, es decir, hay unas habilidades que ese niño o esa niña no ha desarrollado, y sí. nuestro trabajo, nuestra tarea educadora es precisamente esa, es precisamente poder entender qué necesidad está generando ese tipo de comportamiento y luego trabajar para que ese niño o esa niña pueda desarrollar unos patrones de comportamiento alternativos. El otro aspecto de todo esto es que muchas veces estos jóvenes que tienen estos actos de violencia o de agresión física, no es la primera vez que les pasa, sino que es un patrón de conducta recurrente. Sí. Y ahí es un trabajo fundamental del aprendizaje socioemocional, porque vemos que muchos de estos jóvenes no han desarrollado patrones de conducta alternativos cuando tienen esa experiencia emocional. Normalmente esa violencia es una reacción a una experiencia emocional fuerte que no son capaces de procesar. Y por eso es tan importante este trabajo del aprendizaje socioemocional, porque vemos que es una herramienta preventiva de toda esta agresión, violencia, de situaciones de bullying. Realmente la investigación ha mostrado que hay muchas consecuencias positivas cuando hacemos este trabajo, y lo hacemos de manera planificada, sistemática y a lo largo del tiempo. Sí, es interesante porque, ¿sabes qué? También recordaba otra parte del libro, a propósito de lo que hablabas ahí y el tema finalmente de gestionar las emociones, es como la amígdala bloquea nuestra razón. Y hay un proceso bioquímico ahí también que se produce en el ser humano. Y ese proceso bioquímico lo bloquea de tal forma que no es capaz de razonar. ¿Cómo tiene que gestionar ahí? ¿Cómo tenemos que enseñarle a gestionar esas emociones a un estudiante que está acostumbrado a que se bloquea y va y golpea? Sí, hay un primer paso que es en el libro que publiqué, que se llama Pedagogía con Sí, Corazón, con el modelo Heart in Mind. Heart es un acrónimo que sí, define 5 competencias sociales y emocionales esenciales, y la primera, la H, quiere decir honrar a las emociones. Entonces, ese sí, primer paso es de poder nombrar, poder identificar qué estamos sintiendo. Pero desde este punto de vista de no intentando calificar esas emociones como negativas o positivas, sino lo intentamos hacer desde el punto de vista de la curiosidad. Decir, bueno, ¿qué mm, me está pasando? ¿Por qué? ¿Qué estoy sintiendo en este momento? Ese es un primer paso esencial. Y con estos jóvenes
La conexión entre la emoción y su experiencia física y fisiológica es muy importante porque podemos enseñarles a que noten cuando, por ejemplo, notan el fuego en la garganta o tienen las palpitaciones se le aceleran o pueden tener el estómago como se les pone muy tenso. Entonces podemos ayudarles a notar esta conexión entre esa experiencia, por ejemplo, si tiene una situación de enfado, cómo el cuerpo lo experimenta y poder usar eso como un radar, digamos, de decir, ostras, me estoy poniendo muy tenso, y luego ahí la segunda parte es poder nombrar y decir, estoy enfadado, ¿no? Poder nombrar, poder realmente decir qué es lo que estoy sintiendo. Y para algunos de nuestros alumnos en nuestras escuelas este es un proceso que es muy difícil porque han aprendido a lo largo del tiempo que las emociones las tienen que ignorar, ¿no? Las tienen que suprimir, no pueden llorar delante de los adultos o de otros niños. Ha habido como a nivel social y cultural hemos hecho mucho daño a nuestros jóvenes y niños y niñas porque no les hemos enseñado que las emociones pues son vehículos de bienestar, digamos. Entonces hay un proceso ahí de nombrar la emoción y luego de interpretarla, de poder pensar, bueno, ¿cuál es el mensaje que esta emoción está intentando comunicarme? Y poder ver por qué me siento de esa forma. Claro, este proceso al principio se enseña de manera muy pautada, ¿no? Como pasito a pasito. Y al final el objetivo es que desde los niños hasta los adultos podamos hacer este proceso de manera muy fluida y lo hagamos pues muchas veces durante el día porque en nuestras vidas cotidianas pues experimentamos muchas emociones. Es interesante porque yo recuerdo que cuando leía el honrar las emociones, recordaba lo que siempre a nosotros nos han enseñado desde muy pequeños, que la razón está por sobre la emoción. Y ha sido el prejuicio histórico que hay con los sentimientos y las emociones. Y es interesante porque aquí es el vuelco. El aprender a honrarlas es poder también reconocerlas que son parte de mi constitución humana. Y junto con la razón, y no son disociadas, concomitan absolutamente, se combinan en todo. Y qué es lo interesante de eso es que vamos caminando y reconocemos aquello. Y lo fundamental es también poder, y era lo que decía y lo que tiene que ver con la letra E también, qué respuesta elegimos. Si nos puedes ir comentando más sobre el acrónimo, que es súper interesante para que también nuestros oyentes puedan entenderlo. Claro, el siguiente, la letra E, es elegir tus respuestas y el escoger esta palabra, elegir, fue muy intencional porque muchas veces tenemos esta percepción de que bueno, nuestro comportamiento como que nos pasa, ¿no? O nuestras emociones las experimentamos y ya está, o nuestros pensamientos, pero en realidad tenemos opciones en lo que respecta a esos tres aspectos, tanto nuestras emociones como nuestros patrones de pensamiento, cómo nos hablamos a nosotras mismas y nuestro comportamiento. Podemos escoger cómo nos relacionamos con nosotras mismas y con el mundo exterior. Entonces, esta competencia lo que hace es resaltar y enseña cómo crear ese espacio, lo que comentaba antes, entre estímulo y respuesta. Sí. Entonces, cuando tenemos una situación de experimentar emociones grandes, a veces con los niños le llamamos pequeñas o grandes, y vemos que notamos que estamos perdiendo el control de nuestro comportamiento, ahí es el momento de invitar a la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro que nos ayuda, que es la parte más racional, digamos, que nos ayuda a decir, bueno, en esta situación pues no puedo responder de esta manera o
poder pensar cuáles son los pros y los contras de mis decisiones. Entonces esa estrategia nos ayuda pues eso, a realmente contemplar qué opciones tengo en la vida cotidiana. Y haciendo este trabajo lo que he visto en mi trabajo con los educadores y con líderes educativos es que hay un sentimiento de libertad muy grande cuando nos damos cuenta de que realmente esos patrones de comportamiento que tenemos los podemos desterrar de alguna manera. Si no nos apoyan a cumplir nuestros objetivos en nuestra vida personal, profesional, los podemos eliminar y desarrollar otros patrones de comportamiento que nos puedan ayudar. Entonces, ese ejercicio de poder contemplar las opciones puede ser, pues eso, muy, muy liberador. Luego, siguiendo con el modelo, la A es aplicar la empatía, y como sabéis, pues empatía es poder conectar y reconocer las emociones de los demás. Y eso es importante porque todos tenemos y todas esta capacidad de conectar, pero es como un músculo, ¿no? Tenemos que continuar desarrollándola para que tenga un rol y una presencia en nuestra vida cotidiana. Y en el caso del modelo Heart in Mind, empatía también incluye empatía hacia uno mismo, autocompasión. Y es un aspecto que a lo largo de mi trabajo en el tema del aprendizaje socioemocional me he encontrado con muchos docentes que es un aspecto que les cuesta mucho el decir, aplicar la empatía hacia su persona, el tratarse con cariño y con compasión es un aspecto que cuesta mucho. Entonces es importante también incorporarlo en este trabajo y así como enseñárselo a nuestros niños y niñas. Luego, la siguiente letra, la R, quiere decir reavivar las relaciones, y ahí es una habilidad que nos ayuda pues, a poder establecer una red de relaciones positivas en nuestra vida y poder mantenerlas a lo largo del tiempo. Y finalmente la T es transformar con un propósito, y quizás esta es mi habilidad favorita en el modelo porque realmente le da sentido al resto de las habilidades. Transformar con un propósito significa poder reconocer cómo nuestras fortalezas, nuestros intereses, podemos usarlos para contribuir a mejorar a nuestra persona y el mundo, la comunidad que nos rodea. Entonces, cuando trabajamos esta habilidad de transformar con un propósito, realmente es un proceso de encontrar el por qué hago las cosas que hago en la vida cotidiana, ¿no? El poder descubrir qué luz quiero compartir con el mundo, ¿no? Cómo quiero que sea la herencia, cómo quiero que sea la contribución que yo hago a la mejora de mi contexto inmediato del mundo global. Entonces, cuando trabajamos ese aspecto, sobre todo con los jóvenes, es importante porque nos ayuda a que se vean a ellos mismos y a ellas mismas como agentes de cambio, como personas que sí que pueden contribuir a la mejora de su comunidad. Sí. Es una de las cosas que me llama mucho la atención del modelo es esto que muy poco practicamos los seres humanos, que es hacer conciencia, hacernos conscientes tanto de nuestro interior como del espacio que nos rodea. Y a propósito de qué, porque una de las letras que más me gusta es la E, es la elección de respuesta. ¿Y por qué me gusta tanto? Porque también te lo quería compartir, que es la elección ética finalmente. Está asociado absolutamente a nuestra ética, porque la ética finalmente es la tensión que se da entre el eto y el jeto, como se llama lo que está afuera y lo que está en nuestro interior. Y esa reflexión que uno hace finalmente termina en una respuesta, pero es una respuesta que se hace previo antes de que yo llegue y actúe. Y también me llama mucho la atención la transformación. Nosotros siempre dejamos de lado los propósitos y cuando uno tiene un propósito en la vida o quiere transformar algo con propósito, estás aportando el contexto en donde estás. Y eso es una de las cosas que me ha llamado mucho la atención de tu modelo. Y obviamente, absolutamente invitar a nuestros amigos a leerlo porque
es un libro excelente, pero y realmente me ha llamado mucho la atención. Y, y Lorea, ha pasado ya harto tiempo, no nos hemos dado ni cuenta, pero quería invitarte a poder realizar alguna reflexión final que puedas aportar a nuestros amigas y amigos de la ciencia de lo pedagógico, desde el punto de vista, desde tus estudios, qué consejos nos da. La mayoría que nos escuchan son profesores y profesoras, así que el micrófono es todo tuyo y genial, ¿ah? Un gran aporte. Bueno, yo cerraría comentándole a tus oyentes que el trabajo del aprendizaje socioemocional cualquier educador puede hacerlo. Es decir, no hay una varita mágica. Realmente este trabajo empieza por un proceso de reflexión interno, individual, de realmente plantearse cómo estoy viviendo estas habilidades sociales y emocionales en mi vida de educador, y luego crear los espacios necesarios en el aula para poder establecer esas relaciones tan positivas con los estudiantes y poder ayudarles a desarrollar estas estrategias que son realmente habilidades para la vida, que van a beneficiar a nuestros estudiantes a que puedan ser mejores estudiantes, pero que puedan cultivar un sentido de bienestar en su vida adulta, y realmente la investigación muestra que el impacto de este trabajo llega hasta la vida adulta. Sí. Entonces, ese trabajo es posible y cualquier persona realmente lo puede hacer. Sí, genial. Sí, uno piensa que uno ya está hecho y eso es mentira. Hasta el último respiro uno está en transformación. Todo fluye, como decía por ahí Heráclito, Pantarrey, hace bastantes siglos atrás. Lorea, un gran abrazo. Realmente ha sido un excelente tema. No sé si quieres compartir algo más respecto de lo que hemos conversado. Sí, solo decirle a los oyentes que si quieren más información sobre el trabajo que hago o quieren pues comprar una copia del libro, mi página web es loreamartinez.com /español. La mayoría está en inglés, pero hay una parte en español, y ahí pueden leer más cosas sobre el libro y dónde lo pueden comprar. Y nada, si tienen preguntas o quieren comunicarse conmigo, tengo un boletín que sale en español una vez al mes, y a veces pues comparto estrategias y eventos en los que participo para que las personas pues puedan seguir desarrollando sus habilidades y su trabajo. Oye, sí, eso es clave, Lorea, y también lo quería compartir con nuestra y nuestros amigos, que el libro no es absolutamente práctico, y yo creo que una de las cosas que me ha fascinado del libro es que entrega tips, entrega formas, tanto para trabajarse uno mismo como adulto, como para después trabajar con nuestras y nuestros estudiantes. Por lo tanto, y esa cercanía, y de hecho les digo, chicos y chicas, amigos y amigas, yo me comuniqué con Lorea a través de un correo electrónico y ella responde, y realmente ha sido grato para mí poder estar en contacto con ella, y ahora que sea un miembro más de la comunidad también, de la ciencia de lo pedagógico. Así que, Lorea, un gran abrazo realmente. Espero que te haya gustado. Gracias, Gabriel, por la invitación. Ha sido un placer estar aquí. Un abrazo, nos vemos. Muchas gracias. Lo escucharon, amigos y amigas de la ciencia de lo pedagógico. Lorea nos explicó cómo las emociones forman parte del quehacer y también cómo están asociadas a todos los temas que nosotros desarrollamos en nuestra vida. No le hemos prestado mucha atención a las emociones, pero ojo, es una forma de mirarlo desde el punto de vista de la ciencia, desde la neurociencia, cómo reaccionamos frente a ciertos fenómenos y cómo nos movemos en la vida. No tengamos miedo a poder entenderlo y saquémonos esa estructura o prejuicio que solo mira las cosas desde la razón. Esto no es solo la razón, somos seres humanos integrales y la integralidad tiene que ver con eso. Formamos parte de todo. Así que espero le haya gustado este capítulo. Recuerden seguir las redes sociales de Lorea.
la página web que también ella nos indicó que van a estar en la descripción del podcast para que puedan entrar y ver realmente el libro, porque se los aseguro, es un libro que aporta mucho al desarrollo docente para que podamos trabajar con nuestras niñas y nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Así que espero les haya gustado este capítulo. Y obviamente sigan las redes sociales de La Ciencia de lo Pedagógico y pongan compartir también con este podcast y además pongan sus impresiones y pongan like y favorito. Así que espero nos escuchemos en una próxima oportunidad y nos despedimos aquí en otro nuevo capítulo de La Ciencia de lo Pedagógico. La Ciencia de lo Pedagógico con Gabriel Erices.